Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Balcony TV Valencia. Hoy vamos a pasarlo muy bien en el balcón de Ayuntamiento con El Prince, presentando Sentimental Mood. Prince, aquí estamos. ¡Dale, Prince! Puedo ver las estrellas entrar en mi habitación. Eres como una llama que enciende mi actitud. En cada beso solo estás tú. Tú eres mi sentimental mood. 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 El Prince, Turian Boy, Sentimental Mood, para Balcony TV Valencia. Parece que caen pétalos de rosas desde que convertiste el cielo en mariposas. Eres como una llama que enciende mi actitud. En cada beso solo estás tú. Tú eres mi sentimental mood. 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 El Prince, ¡Durian Boy! Sentimental Mood. Bueno, El Prince. Me lo he pasado muy bien en esta actuación vuestra en Balcony TV. Enhorabuena por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estáis presentando Sentimental Mood, de tu primer mixtape, que está compuesto por 7 canciones. Cuéntanos de qué habla esta canción, porque además sabemos que tiene una trascendencia bastante importante, aunque parezca así muy de buen rollo, pero quieres también transmitir algo, un mensaje, ¿verdad? Sí, este tema es como dar las gracias y la despedida a todos unos años que he invertido en cuanto a estudio musical. Yo he estado más de 10 años estudiando en conservatorios clásicos, he estado también estudiando en conservatorios de jazz y siempre he querido alejarme un poco, en este caso, en hacer música más electrónica, más personal. Y este ha sido un dar las gracias. El tema Sentimental Mood es un sampleo de la melodía de John Coltrane del tema In a Sentimental Mood. Y era dar las gracias y la despedida a todo lo que me han enseñado. Dentro de mixtape que acabas de empezar a promocionar ahora, como quien dice, porque has estado menos de un añito componiéndolo, ¿en qué te has inspirado? La inspiración, la verdad es que tiene mucha inspiración española, tanto como Lil Mos, La Dame Squad, Young Beef, mucho pop también. Y sí, ha sido algo inspirado en nuevas tendencias. Cuéntanos, ¿cuál es, digamos, el siguiente paso de Le Prince? Que, por cierto, me gustaría decir, el Le Prince, dejemos claro que es El Prince, no Le Prince. ¿Por qué? Porque hasta yo me equivoco. Comunicado oficial, es El Prince para todos. Se acabó. El Principito, el Prince, todo. Se acabó, es El Prince. La verdad es que lo nuevo del Prince ya lo escucharéis, va a ser cosas un poco más modernas, tanto dembow, reggaetón, trap, no sé, muchas cosas, lo que me vaya ocurriendo. El Prince, la verdad es que esta mixtape la empecé a componer a mediados de abril, ¿vale? Por suerte o por desgracia nace de un periodo que yo tuve malo todo este 2018, tanto depresión, ansiedad, y ha sido un método terapéutico para mí, querer explicar al mundo todo lo que sentía y soltarlo de adentro. Por eso siempre digo que esta mixtape tiene un cachito de mí, así que hay que escucharla con cariño. Y te conoceremos más, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. El Prince, por favor, que todo el mundo que se quede con esto. Y El Prince. gracias por estar aquí, por haberlo pasado también y hacernoslo pasar también. Os deseamos lo mejor y que tengáis mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo de Balcony TV.